Hace pocos días en el Buen Pastor se realizó la presentación de distintas bodegas de Mendoza. Ahí estuvimos no solo con nuestras cámaras, sino también dispuestos a probar diferentes vinos y estuvimos con Alejandro Martínez, enólogo, quien nos cuenta acerca de algunos secretitos del buen vino. Bien, nos encontramos hoy con Alejandro Martínez, este enólogo que se presentó en la exposición del vino. Hola Alejandro, bienvenido. Gracias, un gusto estar acá en Córdoba acompañando la exposición. Bien, vos sabés que nuestra primera curiosidad es ¿qué significa el vino para un país como Argentina? Mucho, porque significa cultura, la tradición que nuestros abuelos, antepasados, trajeron desde la Europa y es un desarrollo no solo en lo cultural, sino también hoy en día en lo económico para una zona como la nuestra, Mendoza. Representa una historia, podríamos decir, aquí. En la Argentina exactamente, el vino representa una historia de nuestros antepasados que trajeron cada uno de ellos en la medida que llegaban a la América y en este caso a la Argentina puntualmente, sus tradiciones. Así como vinieron con la uva, vinieron con los frutales, vinieron con el olivo. Y a partir de ahí se generó una historia de consumo que hace a nuestra idiosincrasia también. Bien, y si yo vengo a un evento como este, ¿por qué vino tengo que comenzar a degustar? El ideal es tratar, siempre yo sugiero, y después de tantas ferias por los años que llevo en la actividad, es poder probar en lo general vinos blancos, que son menos invasivos o agresivos al paladar, tanto del hombre como para la mujer. Si hay una línea de espumantes, poder seguir con ella. Y por último, tratar de incursionar en el mundo de los vinos tintos. Dentro de ellos, si hay productos que no tienen pasaje por madera, mejor, para terminar después con todos los buenos productos, las distintas variedades o vinos de corte o blend con madera. Bien, ¿y a qué te referís cuando me decís que es agresivo o no para el paladar? Porque naturalmente la elaboración del vino blanco, su elaboración se hace sin los ollejos, sin la piel de la uva, lo cual generalmente por su forma de elaboración, más la característica propia del varietal, lo hace al paladar un vino más suave, más delicado. Los vinos tintos en general, como tienen una fermentación en contacto con los ollejos, eso le va dando no solo una tonalidad que viene de la piel de la uva, sino también una estructura tánica que genera una mayor dureza o astringencia para nuestras papilas gustativas. Por lo tanto, el ideal es poder empezar con la degustación de vinos blancos en sus distintas gamas y después terminar con vinos tintos. ¿Y a qué temperatura debo paladear un buen vino? Bueno, eso también está relacionado al tipo de vinos. En general, los vinos blancos se toman o la temperatura de servicio es más baja, puede rondar entre los 10-12 grados de temperatura, sobre todo como son bebidas sociales que uno acompaña con una charla, con una comida, le da la posibilidad que paulatinamente con el paso del tiempo la temperatura vaya subiendo. Pero el ideal y en lo personal me gustan los vinos blancos que estén entre la franja más o menos de los 10 grados, 12 grados, 13 grados. En el caso de los tintos hay una tradición histórica que era la temperatura de sótano, pero se hablaba antiguamente también por la historia que era la temperatura de los sótanos o de la Europa, los distintos lugares donde se elaboraban y se guardaban los vinos. Lógicamente que no necesariamente es la temperatura de un sótano en nuestros lugares más cálidos, que si no están refrigerados pueden superar los 20, 22, 23 grados centígrados. No es ideal. Un vino tinto tiene que tener, de acuerdo a las características, una franja de consumo en cuanto a temperatura que arranque de los 15, 16 grados con una media de 18 grados aproximadamente. Ya temperaturas mayores a los 20 grados y también dependiendo mucho la época del año que uno los consuma, pueden pasar a ser un poco agresivos y no agradables
al consumo. Bien, y vos me estás nombrando vinos tintos y blancos. ¿Hay algún otro sabor? Como sabores, hay una infinidad de sabores en el mundo del vino. Ya la investigación de este mundo del vino ha reconocido arriba de 550 descriptores aromáticos. Imagínate dentro del mundo de lo animal, de lo vegetal, de lo frutal, de lo mineral. Por lo tanto, lo maravilloso del mundo del vino, en cualquiera de sus características, blancos, rosados o tintos, o en el mundo de los espumantes, hay un sinnúmero de aromas que hacen la complejidad y de esta bebida un producto único. ¿Y el vino rosado a qué temperatura lo tomo? ¿Más cerca del tinto o del blanco? El vino rosado está justamente en un punto intermedio. Si es un rosado para beberlo como sugerencia ya en las épocas estivales, lo sugeriría acercarse más al techo del blanco. Si puede ser a lo mejor en ya temperaturas más invernales, podemos darle un poco más de temperatura, pero el ideal es más o menos una franja de los 15, 17 grados centígrados aproximadamente. Digamos que no tiene esta particularidad de volverse agresivo, como vos me decías antes. No, porque el vino rosado, de acuerdo a la característica y elaboración de cada uno de los proyectos comerciales, hacen que al no tener una gran concentración polifenólica, al tener un contacto con los ollejos de menor tiempo o estadio, lo hacen también un vino que se asemeja a un blanco con estructura o un vino tinto liviano. Por eso es un punto intermedio. Independientemente del color, la forma de la elaboración hace mucho a la característica y estructura del vino.